Muy bien, jóvenes, buenas tardes. Ok, jóvenes, de manera automática están entrando y los silencia el sistema. ¿Me confirman, por favor, si me pueden escuchar? Se escucha, doctor. Sí, se lo escucha, doctor. Ok, perfecto, ya son 3 integrantes, vamos a comenzar la clase de hoy. Les había comentado que el transcurso de los días pasados había subido el práctico número 1. ¿Han podido revisarlo? Enseguida se los muestro. ¿Me confirman si ven el formato en la pantalla? Sí, se le ve. Ok, este documento lo van a encontrar en la plataforma virtual de la universidad, en la plataforma Moodle. Van a poder encontrar la descripción del trabajo práctico de investigación que se les pide que realicen. Está en función a los ejes temáticos. Son 6 grupos y son 6 temas, temas de investigación bibliográfica, ¿ok? También se les hace una pequeña descripción de lo que quiero que hagan. Especificando 3 puntos tal cual. Si ustedes quieren ampliar la investigación siempre y cuando no se salga del número específico de páginas, pueden hacerlo, no hay ningún problema, ¿ok? Pero en lo posible mantengan el formato y el contenido que se les solicita, ¿ok? ¿Han tenido algún problema con relación a la asignación de temas, el tema de investigación, los formatos? Es el momento de tocarlo. Hubo una modificación en el tiempo de entrega, como nos tardamos en subir el trabajo práctico, se modificó la fecha de entrega, teníamos prevista entregarlas este viernes, pero este viernes 4 no se va a realizar, la fecha límite de entrega es el lunes 7 de diciembre, el próximo lunes, ¿ok? Bueno, doctor. Perfecto. Cualquier duda o pregunta que se haya generado, por favor me la hacen llegar. Ok. ¿Se comparte la pantalla, jóvenes? Sí, se comparte, Perfecto. doctor. Otro aspecto, ¿hay alguna pregunta o duda que se haya generado con relación a la evaluación teórica que tuvimos? ¿Tuvieron algún problema en responder las preguntas? ¿Fue tiempo suficiente? Sí, pues tiempo suficiente, doctor. Estaba bien nomás. Ahí debo reconocer que en una pregunta había una redacción mala, una palabra escrita mala. No recuerdo el número de la pregunta, pero era con relación a la población planctónica, a la población macroinvertebrados o fitoplancton, microalgas, en fin, de vida libre que viven en la corriente del cuerpo de agua. Ahí la respuesta correcta era plancton. Pero efectivamente, como escribí mal esa palabra, habilitamos la pregunta para que todas las opciones hayan sido correctas.
pero dejamos la retroalimentación para que puedan revisarla. De repente, algunos se preguntarán por qué subí algunos puntitos en la calificación. Bueno, es ahí la respuesta, ¿no? Perfecto, jóvenes. Si no existiese alguna otra pregunta, me la pueden realizar de forma interna, no hay ningún problema, ¿ok? Hoy corresponde hablar del tema número 5. Vamos a hablar de la nutrición y la alimentación de los peces como elemento exógeno, ¿ok? Perfecto. Ya es un número inconsiderable de estudiantes, así que podemos comenzar. Bueno, de manera contextual habíamos dicho que la acuicultura es una actividad zootécnica de muy rápido crecimiento. En los últimos 30 años ha crecido bastante. A esa generación o a ese fenómeno se lo conoce como revolución azul. Lo habíamos visto en la primera unidad temática. Eso incorpora un elemento bastante interesante en cuanto a posibilidad de crecimiento. En esta gráfica ustedes van a poder observar una torta que distribuye las cantidades de producción relativa que tiene la producción acuícola en Sudamérica, en esta parte del continente. Si se dan cuenta, ¿qué país es el que produce más? Chile. Chile, al final de cuentas, Chile tiene una gran producción acuícola, pero está relacionada a su línea costera, está relacionada a la producción de salmón de agua salada. Otro gran productor y ya de acuicultura de agua dulce es Brasil. Y bueno, nosotros con nuestra realidad nacional no aparecemos en esas estadísticas. De forma conceptual, en Bolivia se producen principalmente 3 especies. Colosoma, pacú verde, pacú amazónico, el tambaqui, que son primos hermanos, pero especies diferentes. Quizás en cantidad se produce más el tambaqui, la carpa común y las conocidas y tan famosas tilapias. Estas dos últimas son especies no naturales de estos ecosistemas o de esta parte del mundo, ¿no? Y en este gráfico van a poder observar una línea de tiempo y los volúmenes de producción. Separadas las cantidades, sin duda, el fuerte desde el punto de vista de volumen están en estas dos especies de características tropicales, dos especies producidas. Ambas especies se las conocen comúnmente como pacú, ¿ok? Sin distinción, son muy pocos los consumidores que encuentran una diferencia real, porque al final de cuentas son dos especies distintas. A ver, desde un punto de vista, ¿cómo podemos establecer una importancia en la nutrición de las especies? Cuando nosotros ingerimos un alimento, en ese alimento nosotros estamos ingiriendo estructuras químicas conocidas como nutrientes. Al final de cuentas, la nutrición es un elemento que forma parte de la fisiología de todos los seres vivos, ¿ok? Esa nutrición tiene como objetivo el desdoblamiento, asimilación de nutrientes, y esos nutrientes son utilizados en generar energía. Esa energía es utilizada en fenómenos vitales, en fenómenos necesarios para la vida. Quizás entender la nutrición en una sola unidad temática que sea imposible, incluso hay una asignatura en el pensum académico de la carrera específicamente hablando de eso. Vamos a quedar cortos sin dudas, no vamos a poder abarcar un concepto tan grande, pero bueno, lo vamos a enfocar netamente al tema acuícola, ¿ok? Y la alimentación ya es la utilización de estos nutrientes, de estos alimentos, en la forma de cómo de cómo lo incorporamos en el concepto productivo que estamos haciendo. La distribución de las raciones, los elementos más interesantes e importantes en cuanto al manejo de la alimentación, la forma, todas esas variables vamos a tocar. Si yo les pregunto, hay un concepto conocido como metabolismo basal. Es decir, yo estoy sentado viendo tele
como estructura orgánica, o un animal está en reposo, un bovino está haciendo el fenómeno de la rumia. Yo les pregunto, ¿ese animal no tiene ningún movimiento físico o no tiene un gasto energético importante, pero está gastando energía? Cuando un animal está durmiendo o una persona está gastando energía, la respuesta es sí. Eso es conocido como el metabolismo basal, es decir, el cuerpo no puede parar, la estructura orgánica no puede parar de funcionar, si no sería un cadáver, moriría. ¿Me dejo entender? A eso se lo conoce como metabolismo basal, el límite entre el gasto energético y el gasto necesario para mantener funciones vitales necesarias. A eso lo conocemos como metabolismo basal, ¿ok? Por más que no esté haciendo actividad física, esté sentado, esté durmiendo, en fin, hay un gasto energético. Es decir, el mantenimiento, el crecimiento, la reproducción de las especies requieren energía para poder desarrollarse. La deficiencia de estos elementos va a tener como resultado cuadros, ¿cómo les diría? No adecuados para un desarrollo normal de la vida, ¿ok? O de la producción en este caso. Podemos establecer que para los peces o para otra especie, si la alimentación es suficiente para responder esa necesidad energética para ser mantenida, pues bueno, necesariamente va a tener un elemento de saciar lo que necesita para vivir y va a contar con energía adicional que va a ser incorporada o va a ser utilizada para otros fenómenos vitales, es decir, para crecer, para reproducirse. En el crecimiento nos estamos hablando de, ya en el mundo zootécnico, del crecimiento en peso, por ejemplo, lo que nosotros buscamos. Una vez que cumplan todas sus necesidades biológicas, el saldo de energía que viene a través de los alimentos, a través de los nutrientes, es utilizado ya para términos productivos, o en todo caso reproductivos. Es decir, es una ecuación. El crecimiento es una ecuación entre la entrada y la salida de nutrientes. ¿Ok? Otro elemento bastante interesante. Mucho tiene que ver las técnicas, esa es la siguiente unidad que vamos a tocar ya en temas productivos, la técnica en cómo producimos estos organismos hidrobiológicos. Tenemos que entender que el gasto energético es mayor, es decir, el requerimiento de nutrientes, la importancia que tienen los nutrientes y los alimentos obviamente va a ser mayor en función al tipo de producción. Si es una producción mucho más intensiva, mucho más controlada, mucho más tecnificada, obviamente la importancia que va a tener la alimentación y los nutrientes va a ser mayor. No digo que no sea importante en sistemas de explotación no tan controlados, de cierta forma donde hay una alimentación ecológica natural propia de ecosistemas acuáticos, pero mientras más se exige a la especie, mientras se le dé condiciones menos naturales, la exigencia y la importancia de la alimentación y los nutrientes va a ser mayor. ¿Ok? En esta fotografía, por ejemplo, a esto me refiero cuando hablamos de sistemas más tecnificados de los que normalmente estamos acostumbrados a ver. Ya vamos a tener la oportunidad de poder hablar de forma más profunda en este tipo de sistemas. ¿Hay alguna diferencia entre esta imagen y esta, jóvenes? ¿Qué difiere una de otra? Jóvenes, veo que están conectados varios. Creo que la próxima clase vamos a estar conectados con las cámaras, ¿no? La presencia de pescado, doctor. Y la densidad, sí, sin duda. Densidad. Hay una diferencia entre esta densidad, que es relativamente liviana, poca densidad, a esto.
que están totalmente apretaditos, totalmente colapsados. Obviamente, en un sistema controlado, aquí se controlan las variables, se controla básicamente todos los fenómenos o de condiciones ambientales que hay en este ambiente. Y obviamente tiene un efecto en la producción gigantesco, es decir, si produzco 1 kilo acá, tengo la capacidad de producir 1 kilo acá, con esto pues voy a producir 100 kilos en ese mismo espacio. Así prácticamente es la diferencia del uso de tecnología. Y eso es acá. Tecnología en la alimentación, tecnología en el alimento. No solamente me refiero a las condiciones de cautividad, sino a lo que está por detrás. Toda la investigación científica en cuanto a formulación de nutrientes, qué alimentos son más asimilables o no, en qué estructura, cómo, en qué presentación, o sea, todo eso es un paquete tecnológico referido a la tecnología utilizada en cuanto a la alimentación y el alimento y los nutrientes utilizados. Me dejo entender, es un paquete tecnológico muy diverso. Bueno, en fin, eso lo veremos en otra unidad temática. Si yo les digo que el alimento en el rubro piscícola es quizás el gasto o la inversión, si como quieran verla, yo la vería como una inversión, es la inversión más fuerte que tiene la actividad. Y realmente así lo es. Es decir, la cantidad de inversión que yo voy a hacer en el rubro de alimentos es casi el 70% del costo de la producción, del costo de producir ese elemento. Más allá de comprar semovientes, alevines, larvas, juvenil, lo que vayas a comprar, más allá que de los sueldos o de los servicios o de los impuestos o todos los compromisos financieros que adquirís en ese proceso de producción, el alimento es el elemento más caro, es el elemento más caro de la producción. Y ahora lo vemos por qué. En esta fotografía, ¿qué pueden observar? Aquí hay una especie de peces muy conocida a nivel mundial. Quizás nosotros no tengamos la oportunidad de verla de forma directa, pero sin duda estamos vinculados a ella. Y en esta parte de debajo de la imagen observamos ya el pienso, el alimento balanceado para peces. Obviamente alimento diferenciado en cuanto a nutrientes y presentaciones en función a la especie y la etapa de crecimiento. Enseguida lo vemos. Quiero que vean esta imagen. Vamos a hablar un poquito de esta especie. Estas son anchoetas, en realidad son especies marinas. Enseguida vamos a hablar de esto. Si yo les comentara que comprar alimento balanceado para peces es más caro que comprar para otra especie, ¿estaría yo en lo cierto? Déjenme decirles que sí. Normalmente el alimento balanceado para peces es más caro porque necesita primero un procesado distinto, una presentación distinta. Y otro elemento es el porcentaje de proteína que vaya a tener. Fíjense en la gráfica, les aparece los niveles de proteína que normalmente se utiliza. Proteína en el sentido o de origen de harina de pescado. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, en los pollos, entre 2 al 5% de proteína de origen de harina de pescado. En cambio, los peces en su conjunto es bastante elevado, hasta el 50% de esa proteína que requiere ese alimento es de origen de pescado. ¿Me dejo entender? Ahora, en este otro cuadro pueden ver el consumo en función de harina de pescado por especie. Sin duda, en términos generales, el que más consume son la carpa y la tilapia, que normalmente son las especies que más se producen en el mundo, principalmente en la Asia. Nosotros estamos en este concepto. Otras especies que, bueno, son especies amazónicas principalmente que producimos en cautividad aquí en el país.
quédense con este cuadro y estos números, es decir, hasta el 50% de proteína de origen de pescado. Cuando les pregunto, ¿de qué otro elemento sacamos la proteína para hacer un alimento balanceado? Por ejemplo, la soya. Es un grano específico cultivado en el país con tenores de proteína dentro de su estructura química, de su estructura formativa, bastante interesante, muy utilizado en la pecuaria, con niveles de proteína bastante, es decir, el grano tiene un nivel superior al 20% de proteína en su estructura, es un alimento proteico, pero es de origen vegetal, muy utilizado en las demás especies que normalmente se alimentan de eso. Pero hay una observación en cuanto a los peces. No necesariamente la proteína de origen vegetal sea lo más indicado para especies de peces, principalmente para peces carnívoros, peces que comen a otros peces. Es decir, la proteína natural y más ideal, vamos a ponerlo así, la ideal es la de origen de harina de pescado, es decir, la proteína de origen de pescado. En este otro cuadro pueden ver la evolución que ha sufrido la utilización de harina de pescado. Si se dan cuenta, en los años 60 se usaba, ¿cómo les diría? Muy poca harina de pescado en temas acuícolas o piscícolas. Seguramente es asociado a que los volúmenes de aprovechamiento eran bajos y se puede ver la evolución, el crecimiento que ha habido. En los 80 ya era un volumen bastante importante de utilización de harina de pescado y actualmente la harina de pescado para temas productivos acuícolas es la más usada a nivel mundial. Ya se dejó de usar en otras especies. Y si yo les pregunto por qué se dejó de usar en otras especies, ¿qué respuesta creen ustedes que existe ahí? Enseguida me la van a responder. De todas maneras, quédense con ese caso. Es decir, las otras especies utilizaban harina de pescado también, pero en el transcurso del tiempo lo han dejado de hacer. Pero ha habido un crecimiento para la producción acuícola, tanto de peces o algún otro tipo de especies acuáticas. Este otro cuadro es bastante interesante y también refleja el mismo concepto que sucede acá, es decir, la producción o la utilización porcentual de harina de pescado se ha mantenido en el tiempo. En los últimos 20 años se ha mantenido, es decir, ha tenido un leve crecimiento, muy poco, y ahora tiene una tendencia a ser menor. Pero la cantidad de alimentos balanceados para estas especies ha crecido. Es decir, utilizamos la misma cantidad de proteína de harina de pescado, pero el volumen de alimento ha crecido. ¿A qué se debe eso? Al uso de tecnología, de investigación. Es decir, cada vez las investigaciones son más profundas en las especies donde se pueden reformular su dieta, donde se pueden complementar con otros ingredientes su dieta y lo hacen más eficiente. La utilización de harina de pescado tiene una limitante, una gran limitante, que es el costo. En esta gráfica igual pueden ver, es decir, en una línea del tiempo, en este eje cartesiano en función a la cantidad de la ración total, es decir, se usaba hasta un 65% y en tiempos más próximos no llega ni al 20% en cuanto a la formulación de la dieta, de las raciones, del pienso. Es decir, ha habido un decrecimiento. Y eso tiene que ver con el costo, jóvenes. La harina de pescado es cara si la comparamos con la harina de soya, por ejemplo. Es decir, la proteína de pescado es cara. ¿Y por qué es cara? Mire, aquí pueden observar la fluctuación de los costos en el tiempo, de cuánto ha costado. El 2018 es el dato más reciente que tengo. La tonelada de harina de pescado estaba por encima de los $1.500. Eso se vuelve una gran limitante en la utilización. Es decir, su estructura química es muy buena. Un alimento proteico quizás
parecido o similar a la harina de pescado no la haya. Y es muy bueno para ser usado, pero al final de cuentas lo que repercute es el costo, es muy cara. Si la comparamos por ejemplo, con proteínas de origen vegetal, como la soya. Y eso tiene que ver con el recurso de donde se lo extrae. La foto anterior que les dije que se recuerden son estas, son las anchoetas, que son las especies utilizadas, es decir, especies marinas, pescadas para ser transformadas en harina de pescado. Y bueno, y algunas otras especies. Y aquí se genera el siguiente cuestionamiento. Hasta parece ilógico pescar unos peces para hacer alimento para otros peces. Hay una contradicción, ¿no? ¿Por qué no se consumen esos peces pescados en primera instancia? Es hasta, si ustedes quieren, medio absurdo. Es decir, pescar unos peces para alimentar a otros. ¿No les parece, jóvenes? ¿Qué dicen? Es una pregunta, y algo capciosa, por cierto. Veo que están conectados varios. Sí, doctor, es algo medio como que medio raro. No tan así te cuento. Bueno, al final de cuentas, si no se estas especies como la anchoveta, el jurel y otras varias que hay en ámbitos marinos, en los mares, son especies que no se las consume, el ser humano no las consume, porque son de sabor feo. Es decir, naturalmente el ser humano no las consume. Y hay bancos de estas especies en grandes cantidades, que si no se las pescara para aprovechar su aceite o su harina, tendrían poco uso práctico para la sociedad en realidad. Sin duda tienen una función biológica y son importantes en sus ecosistemas, pero estas especies no son aprovechadas por el hombre porque son de mal sabor, o son espinudas, o son feas, o no se las aprovecha, porque tienen un defecto, vamos a decirle así, una poca gracia para el ser humano, o sea, no son utilizadas, o son de sabor feo, o son de estructura ósea muy compleja para poder ser utilizadas. Es decir, que si no se la utilizara para sacar harina de pescado, simplemente no se aprovecharía esta especie, no tendría un uso práctico. Me dejo entender, no son igual que las sardinas o algún otro tipo de especies marinas muy, muy apreciadas y cotizadas. Así que no es tan absurdo, vamos a decir, la utilización de especies para comida de otras especies, es decir, de un pez para darle comer a otro pez, donde ya hay un plus de mercado. El pez que estamos produciendo sí es valorado, sí es apreciado y sí es demandado en el mercado, a diferencia de la especie primera. He ahí la pequeña diferencia. Y podemos charlar de repente con algún ambientalista o algún biólogo que haya alguna contradicción en sus conceptos ahí, pero en realidad es así. Si no se la aprovechara para hacer harina de pescado, estas especies no tendrían una utilidad real, práctica. Más bien hay un paso de energía, hay un paso energético de una especie no aprovechada a una especie que sí tiene bondades adecuadas y que sí es utilizada para la alimentación humana. Y yo les pregunto, por ejemplo, la anchoveta es la principal especie explotada para fines comerciales y para la utilización para la elaboración de alimentos de harina de pescado. ¿Saben cuál es el principal productor de esta especie? Es un vecino nuestro, el Perú. En términos de volumen, él domina, bueno, Dinamarca también es un productor muy grande, pero en términos locales y donde nosotros nos proveemos, es el Perú. Es el país que más produce. Si yo les muestro esta fotografía, esta es un mapa, pero en una sola perspectiva.
un plano horizontal del planeta Tierra, en donde ven todas estas líneas son las corrientes oceánicas. Estas corrientes no solamente tienen un efecto importante en cuanto al clima, que en realidad condicionan el clima en toda la superficie terrestre. Son flujos de agua que hay en los mares y que mueven el agua de un lugar a otro. ¿Y por qué es tan bendito el Perú, Ecuador, Chile y son muy ricas y son los principales? Tienen una pesca muy importante de estas especies. Por esta razón. En estos países existe la corriente conocida como la corriente fría de Humboldt, que es una corriente ascendente que viene de la parte sur, del hemisferio sur, choca al continente y sube hacia el Caribe. Aguas frías, aquí hay un arenque, hay un banco de especies muy, muy grande, en donde las especies por esta corriente suben a aguas más cálidas, donde hay mayor cantidad de nutrientes, es decir, poblaciones migran acá. Y obviamente es un sitio de captura muy grande, es por eso que están en aguas territoriales peruanas, están en líneas costeras del Ecuador, en líneas costeras de Chile, por eso es que estos países tienen una gran industria pesquera marina, porque han sido bendecidos con eso. Están al lado de una corriente que mueve los arenques, que mueve la población que hay en los mares, y que es un sitio natural de alimentación, donde ese choque de aguas frías y aguas calientes genera un hábitat y condiciones medioambientales adecuadas para que haya plancton, para que haya crecimiento de microalgas, que al final de cuentas se constituyen un alimento principal de estas especies. Es por eso que ellos dominan el mercado. Ok, después de este análisis, seguimos, compañeros. Habíamos dicho que más de 1.500, y difícilmente baja por debajo de los $1.000, es decir, no ha bajado nunca, por lo menos en los últimos años, la harina de pescado por la tonelada en los $1.000, que al final de cuentas sigue siendo caro. Si vos querés elaborar alimentos o piensos para pescado, tenés que importar. No solamente tenés que pagar el costo de la harina, sino tenés que pagar el costo que conlleva moverlo, traerlo desde el Perú a Bolivia, por decirle. Y eso encarece, al final de cuentas terminás pagando $2.500, $3.000 por la tonelada, que al final de cuentas eso se hace inviable financieramente hablando. No funciona así. Por eso yo me pongo a veces en la expectativa. Hay muchos ofertantes de alimentos balanceados en el país para peces, en donde establecen que ellos utilizan harina de pescado, pero en realidad no, porque financieramente no funciona, no les saldrían los números. Bueno, en fin, es charla de otro lado. Este tema es bastante interesante porque les puede incluso servir, jóvenes, como tema de tesis, de trabajo de investigación futuro, ustedes que no están muy lejos de poder llegar a esa instancia. Si nosotros como país no tenemos acceso al mar y importar harina de pescado es muy caro, ¿qué alternativa tenemos? No sé si hayan podido leer o hayan podido enterarse de esto. La harina de pescado es muy cara. ¿Qué alternativa tenemos? La harina de insectos, de larvas de moscas. Y esto es un trabajo muy, muy nuevo, muy interesante como elemento. La harina de insecto es una harina casi igualmente rica o tiene las mismas propiedades que la harina de pescado. Se la obtiene de la larva, de las larvas de moscas. Hay una variedad de moscas específica, una especie de mosca específica. Al final de cuentas, el aprovechamiento de las larvas de mosca. Estas investigaciones están todavía en desarrollo, al final de cuentas, pero te dan un producto muy bueno, una harina de insecto muy buena, desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista proteico. Y los estudios se enfocan en el costo de producirla, si es más o menos accesible, si es igual que la harina de pescado o en la tendencia que sea menor producir harina de insectos que harina de pescado. Y ese es un bonito trabajo de investigación, es decir, el cultivo de larvas de moscas para la elaboración de harina de insecto, como sustituto nutricional en la formulación de alimentos balanceados.
Ahí ya tienen un trabajo de investigación, un trabajo de tesis bastante interesante. Creo yo que no ha habido todavía en la facultad un diseño donde hayan podido elaborar eso, ¿no? Que es bastante interesante, y lo importante de eso es establecer los costos, es decir, cuánto me cuesta producir 1 kilo de harina de insecto comparándolo con 1 kilo de harina de pescado. Y ahí el fondo, nutricionalmente son casi similares en cuanto a que son buenos. El meollo del asunto es cuánto cuesta uno y otro. Bueno, ese es un tema bastante interesante y se los dejo ahí en el escritorio para que puedan considerarlo de repente. Ok, dejemos de lado un poquito el concepto de harina de pescado y nos vamos a enfocar a hablar de la ecología la ecología alimenticia de los peces. ¿A qué me refiero con eso? Para entender su alimentación, los nutrientes, partamos de los elementos ecológicos más básicos. Decimos que eh, la necesidad nutricional de los peces está determinada por la tasa metabólica. ¿A qué me refiero con tasa metabólica? Es decir, la cantidad de alimento en función al peso, proporcionalmente al peso que tiene ese individuo y que requiere para que todo su metabolismo funcione bien. Habíamos dicho que los peces son animales de sangre fría, por ende que esa tasa de alimento metabólico que necesitan está íntimamente ligada con las condiciones ambientales, es decir, aguas más frías hacen lento el metabolismo del pez, aguas muy calientes también complican, es decir, tienen un rango ideal de condiciones naturales. A ver, hablemos un poquito de los principios básicos en la ingesta de estos alimentos. Ese es un pacú, un colosoma, un pacú amazónico, un pacú verde o negro, como quieran decirlo. Establecemos que los peces en general tienen estrategias de alimentación, tienen hábitos alimenticios, que eso está sujeto también a la edad del pez, al tamaño del alimento, a la calidad del alimento y obviamente a la ración alimenticia formulada artificialmente y que se la va a suplementar. Pero todas esas variables están supeditadas a las condiciones medioambientales y principalmente me refiero a la temperatura del agua, a la química del agua, a los gases que hay en gases disueltos que hay en el agua. Todos esos elementos están condicionados, vamos a decirlo así. Cuando me refiero a hábitos alimenticios, ¿a qué nos referimos? Que hay que conocer la biología de las especies, es decir, hay que conocer qué comen, dónde comen, cómo lo ingestan, qué volúmenes comen, es decir, hay que hacer un estudio profundo de la especie. Y eso es una investigación científica que va a estar traducido en información científica, que va a poder ser utilizado ya en un ámbito productivo. En ese estudio o conocimiento de las especies hay muchos elementos que entran. Aquí es un elemento básico. Habíamos hablado de las cadenas tróficas, ya desde un punto de vista de ecosistema, que todas las especies están vinculadas unas con otras, todas interactúan y todas viven en un ambiente común. Es básicamente un ecosistema donde los elementos vivientes conviven con los elementos no vivos. Habíamos establecido que como base trófica de producción están los microorganismos, los productores primarios. Ahí estamos hablando de microalgas, algunas bacterias en sí, poblaciones que tienen como condición especial la fotosíntesis, por decirlo, el paso de energía de otra naturaleza
energía lumínica y es transformada en energía química, que a su vez es la base de la cadena trófica. A su vez va a servir de alimento para organismos más complejos. Esto es conocido como fitoplancton, fitobenton, si ustedes quieren, que va a ser la base de alimentación para el zooplancton, para pequeños insectos acuáticos, dafnias, copépodos, céstodos o cualquier otra forma de vida animal ya en el agua, que a su vez van a servir de alimentación para los peces. Y estos peces van a servir de alimento para otros peces, pero que tienen conductas carnívoras, que tienen hábitos carnívoros. Estos peces tienen hábitos de filtradores o vegetarianos o como ustedes quieran decirlo. Es decir, la cadena trófica está vinculada con cada uno de sus eslabones y así funciona, desde los productores primarios hasta los consumidores. El pacú, Colosoma, decimos que esta especie tiene hábitos omnívoros, es decir, que tiene una gama muy amplia de alimentos que puede consumir, pero de forma natural esta especie tiene tendencia a comer frutos, semillas. De forma natural, ese es su alimento primario. ¿Ven esa fotografía? ¿Alguna vez han visto esta especie? ¿Nada, jóvenes? Un paiche, un arapaima. De No, repente, doctor. en los documentales de Discovery Channel, es la especie más grande, especie amazónica más grande de escamas. Y tiene una tasa de crecimiento gigantesco. Hay estudios que han hecho en piscicultura en condiciones controladas que alcanzan los 10 kilos al año. O sea, en términos de ganancia de peso es un monstruo. No solamente en términos de ganancia de peso, sino también en tamaño. Son peces bastante grandes, muy grandes. Ok, vamos a hablar ya de la biología de los peces, una biología enfocada a los hábitos alimenticios y el tipo de alimentos que consumen. Decimos que hay especies carnívoras, y a esto nos referimos a que hay especies que consumen otros peces, peces de tallas menores principalmente, y que han evolucionado así. Han desarrollado mecanismos, herramientas, condiciones físicas que les permiten ser depredadores. Hay peces que comen, por ejemplo, insectos, hay otros peces que comen a otros peces, son conocidos como piscívoros, hay otros peces que se encargan de comer alguna otra especie de talla menor. Existen otros peces que tienen hábitos omnívoros, como los pacuses que hablamos ahí, que tienen una gran gama de alimentos que pueden aprovechar, desde brotes de plantas, semillas, flores, es decir, tiene un abanico de posibilidades de alimentación muy grande. Aquí entran, por ejemplo, los sábalos, son son detritívoros. ¿A qué se refiere con eso? Comen detrito. Al final de cuentas, el detrito es sustancia o material orgánico en descomposición. Los sábalos, por ejemplo, comen eso. Yo les pregunto, ¿un sábalo sale con un anzuelo? ¿Se lo puede pescar con un anzuelo? ¿Qué especie yo puedo pescar con un anzuelo? ¿O con una lineada? Vale. Los bagres, los dorados, los surubís, de repente, la sardina. Todas esas especies tienen conducta alimenticia carnívora, es decir, ellos cazan, son atraídos por el movimiento y por otras especies. Ellos buscan comerla, buscan cazarla. Si yo pongo un señuelo, un anzuelo, un espiniel, lo que sea que pueda atraer su interés como depredador, lo vamos a capturar. Al igual que los omnívoros, si son señuelos semejantes a sus frutos o a su alimento natural, va a ser atraído. Por ejemplo, un sábalo.
que es detritívoro, come dentrito, ¿yo voy a poder sacarlo con un anzuelo? No, porque no es su conducta esa. Ellos comen en el fondo, ellos son limpiadores, son chupadores de fondo, de materia orgánica. Ese es su alimento natural. Por eso yo voy a sacarlos con una pollerita, con una malla, con una red, con una trampa, con otro tipo de arte de pesca, pero no con un anzuelo, porque naturalmente ellos no cogen eso, porque tienen una conducta alimenticia distinta. Obviamente que esa conducta alimenticia distinta va a repercutir en su morfología, en su forma, en la composición de su tracto digestivo, desde la conformación de la boca, el esófago, el estómago, qué sé yo, los intestinos. Todo su tracto digestivo está configurado en función al hábito alimenticio que van a tener. Por ejemplo, este es un corte que se les hace a los pacus, donde van a poder observar un tracto digestivo bastante particular, pero si lo comparamos con otra especie que tenga esa conducta, por ejemplo, de comer dentrito, de comer materia orgánica en descomposición, vamos a notar que hay una gran diferencia en cuanto a los ciegos pilóricos, a la longitud del intestino. Ha evolucionado para ser más eficiente el consumo de ese tipo de nutrientes, a diferencia que una especie omnívora o una carnívora, por ejemplo, que tiene un tracto digestivo mucho más simple, destinado a la digestión y a la absorción de alimentos vivos, carne principalmente. Es decir, la conformación morfológica del aparato digestivo está supeditada a los hábitos alimenticios de las especies. ¿Me dejo entender? Perfecto. Y obviamente esa morfología es reflejo de las condiciones o las características de cada especie. Aquí yo puedo saber, por ejemplo, por la posición de la boca de esta especie, que es una especie bentónica, es una especie que va al fondo, que come materia orgánica del fondo. Si yo veo a esta imagen, voy a saber que es un pez depredador por las herramientas que tiene, por los dientes, por la posición de la boca. Sé que esta especie es una especie filtradora por la forma de la boca que tiene. Y así funciona, jóvenes. Cuando las especies tienen boca supera, es decir, una boca proyectada hacia arriba, es una especie cazadora, que siempre está en la búsqueda de presas, como las pirañas, los paiches, los surubís, los cachorros, es decir, son especies que siempre buscan presas así. Cuando tienen bocas terminales, yo sé que son especies de naturaleza omnívora, que siempre paran buscando frutos, semillas, donde tienen molares, tienen dientes específicos, no para cortar ni cercenar, sino para aprisionar y machucar. Son similares a muelas. Y cuando tienen la boca proyectada hacia la parte inferior del cuerpo, pues bueno, son peces de naturaleza bentónica que paran en el fondo comiendo materia orgánica o algún otro tipo de alimento, pero en el fondo. Es decir, la morfología, la conformación de las estructuras del cuerpo de los peces está en función al tipo de alimentos que consumen. Ok, dejamos ya los conceptos de naturaleza o de biología general y entramos ya al concepto de acuicultura. Tipos de alimentos utilizados en acuicultura. En esta imagen van a poder observar los tipos de alimentos que utilizamos. Y es bastante interesante, por ejemplo, he conocido en el Brasil a un productor que solamente les da a sus pacuses, era un productor de pacú, frutas, y era un plus de mercado bastante interesante que tenían. Pero al final de cuentas las frutas siguen siendo alimentos incompletos. Cuando cuando me digo o establezco un alimento incompleto, ¿a qué me estoy refiriendo? Lo comparemos con un alimento balanceado. Ese concepto de alimento balanceado, ¿qué difiere de un alimento incompleto? ¿Qué diferente tiene el alimento balanceado de un alimento incompleto?
La propia palabra lo dice, ¿no? En la dieta de los animales o del ser humano, ¿qué necesita su comida, los nutrientes que tiene? ¿Qué tipo de nutrientes debe tener su alimento? Debe tener nutrientes de naturaleza proteica, de naturaleza, ¿qué más? Lipídica, tiene que ser proteína, lípidos, carbohidratos, ciertos minerales. Es decir, la conjunción de todos esos elementos establece un alimento balanceado, es decir, un alimento adecuado para esa especie, adecuado para ese animal, tiene todos los nutrientes en las cantidades y volúmenes adecuados que esa especie necesita, que esa especie requiere. Y obviamente yo sé que es lo que necesita a través de investigación científica, obviamente, conociendo la biología de esa especie. Si solamente le doy le doy fruta, bueno, esa fruta va a tener deficiencia. De repente es rica en vitaminas, en algunos minerales, pero no va a tener carbohidratos, no va a tener proteínas, o no va a tener lípidos, o no en los volúmenes necesarios, en las cantidades adecuadas. Es ahí la diferencia entre un alimento balanceado y un alimento incompleto, que puede ser rico en un elemento nutricional, en un componente nutricional, pero carente en los demás. Y el alimento vivo o natural, que desde el punto de vista nutricional, este quizás sea el alimento más rico que se pueda utilizar, el alimento vivo. Enseguida lo vemos. Habíamos dicho que el alimento balanceado para peces en términos de costo de mercado es caro, y es caro porque los niveles de proteína de origen de harina de pescado es mayor, por ende lo encarece, lo vuelve más caro. Y en este cuadro nosotros podemos observar los tenores de proteínas que requieren esa especie a lo largo de su vida. Es decir, desde que son pequeños son alevines, son peces un poco más grandes, de tallas mayores, son juveniles, hasta que son adultos. En 3 especies, truchas, tilapias y pacus. Si se dan cuenta, todos son niveles elevados de proteínas que requieren. En sus primeras etapas de vida son mayores. Y en las otras baja un poco, pero siguen siendo elevadas. Si lo comparamos con un pollo parrillero, si lo comparamos con un bovino de carne, es decir, los tenores y niveles de proteínas que requiere su dieta en toda su vida son mayores. Partimos desde el elemento primario de la cadena de producción de peces, vamos a decirlo, la reproducción. Una vez que yo tengo y hago el elemento de reproducir, voy a tener el producto de la reproducción, es decir, las larvas. Obviamente son larvas vitelinas, van a tener cierta cantidad de días donde no van a consumir porque tienen sus reservas de vitelogénesis, al final de cuentas tienen vitelo, tienen reservas, vamos a decirlo así. Pero estas larvas necesariamente tienen que consumir alimento, pero en esta etapa de su vida no les voy a dar alimento balanceado porque no están preparados, no están desarrollados su tracto digestivo, dependiendo de qué larva, de qué especie es. Su primer alimento va a ser alimento vivo. Cuando me refiero a alimento vivo, me refiero a zooplancton, a pequeños insectos del agua. Si se pueden observar esta fotografía, ¿qué coloración tiene el agua? Verduzca. ¿Y eso es bueno o es malo? Si fueras obviamente pez, ¿no? Si sos humano no vas a tomar esa agua nunca, ¿no? Obvio, pero si sos pez, es bueno. Al final de cuentas, esa coloración verde, ¿qué me refiere? Puede que haya algas. Algas, fitoplancton, estructura vegetal, formas de vida de plantas, pequeñas microalgas, que son la base de la alimentación. Estas microalgas se van a constituir en el alimento de estos pequeños insectos, copépodos, dafnias, rotíferos, cladóceros, es decir, un sinfín de formas de vida pequeñas que van a comer estas algas. Y a su vez, estos van a servir de alimento en esa primera etapa a larvas de peces. Así funciona, esa es la forma.
Ya en el mundo de producción de larva existen otros sustitutos alimenticios de forma artificial, que al final de cuentas siguen siendo, no son tan artificial porque al final de cuentas son quistes de Artemia salina. Las Artemias salinas son una forma de microcrustáceos marinos en donde puedes cosechar sus huevos, podés hacerle un proceso de conservación, enlatarlos y tenerlos por mucho tiempo. Yo requiero cultivar, requiero alimento para mis larvas, pues bueno, abro una lata, tengo estos quistes que les hago un proceso de maduración en el agua a cierta temperatura y van a eclosionar. Estos quistes son una especie de huevos, donde se les da las condiciones y eclosionan los microcrustáceos que van a ser su alimento de ellos, sin necesidad de cultivar algas. Pero tiene una variable importante que es en el costo. El costo por gramo es bastante importante, ¿no? $100 por medio kilo es bastante elevado, ¿no? En fin, son alternativas de reemplazar el alimento vivo, el alimento natural. Y al final de cuentas, esta es una fotografía de una larva, sigue siendo una larva vitelina. No se conoce muy bien todavía cómo funciona el desarrollo del sistema digestivo en estas etapas. Es muy poco lo que se conoce. Es por eso que no se puede formular todavía un alimento ideal, adecuado para un alimento artificial, obviamente. De repente es posible, pero todavía no hay estudios que lo demuestren cómo funciona. Se conoce muy poco del desarrollo de los órganos del tracto digestivo de las larvas en esta etapa. Eso es conocido como ontogenia, es decir, el desarrollo de las estructuras funcionales de esta larva. A nivel de investigación larval, es muy poco lo que se conoce. Todavía hay mucho que investigar ahí. Y hasta la obtención de alevines, que al final de cuentas son ya la semilla base de la cadena de producción de peces. Les pregunto, o cumple un rol importante la alimentación en esta etapa? ¿Qué pasaría si yo no les doy alimento en esta etapa? No es importante. Si no están bien alimentados, seguramente no van a llegar a esto. Y no existiría la actividad productiva porque no tenés la semilla o el pie de cría, si ustedes quieren. Es fundamental la nutrición en esta etapa. Si no tengo yo nutrición, no voy a tener alevines y por ende no tengo una actividad productiva con estas especies. Así de sencillo. Doctor, pero yo me acuerdo que la otra vez le hice la pregunta, ¿se acuerda que si se los da de comer en esa etapa larvaria y usted me dijo que no porque tenía el vitelino? Sí, claro. Es decir, esta larvita tiene este es el saco vitelino, que es la reserva. Al final, la vitelogenina, que es una hormona que las hembras tienen cuando se forma el huevo, el óvulo, que al final de cuentas, cuando hay el encuentro del óvulo con el espermatozoide, hay la singamia, la multiplicación mitótica de la célula, es decir, una nueva forma de vida. Ese contenido, ese vitelo del huevo se convierte en esto, en las reservas de la larva. Esta larva va a alimentarse de esto, pero no se va a alimentar toda la vida. El saco vitelino le va a durar entre 3 y 4 días post-eclosión. Esas son sus reservas. Posterior a esos 3 o 4 días, necesariamente tiene que comer alimento exógeno, porque ya no tiene vitelo. Y ahí está su alimento, el agua. Cuando me preguntaba, seguramente es que se le da alimento. No, en esta etapa no se le da alimento. El alimento es el agua. Vos tenés que procurar que sea una agua rica en fitoplancton y zooplancton. Ahí ya garantizás que es su alimento primario. Y ellos requieren de este alimento vivo, es decir, ese alimento es fundamental. Si no tienen alimento vivo, no va a tener una progresión muy buena en tu lote de larvas. Ellos necesitan alimento vivo. Y cuando me refiero a alimento vivo, me refiero a esto. ¿Ok?
Incluso este sigue siendo un alimento vivo, pero que tenés que comprarlo y procesarlo. Una vez que ya tengan cierta talla, ahí ya sí se les puede dar alimento exógeno, ya formulación, pienso, alimento artificial. Ahí ya pueden comer, dependiendo de qué especie. Como son pacús estos, bueno, son omnívoros, perfectamente te van a aceptar el alimento balanceado. Los carnívoros también te van a aceptar el alimento balanceado, pero tiene que ser un alimento distinto. De repente con tenores de proteína de origen de peces mayor, por su naturaleza de ser carnívoros. Esto como son omnívoros, como son vegetarianos, pueden asimilar mejor la proteína, por ejemplo, de soya. La comen bastante bien, porque su naturaleza, su hábito alimenticio no está muy lejano a eso. Ahora, el sistema o la forma de producción interviene de forma directa en el tipo de alimento que se le da, sí. Por ejemplo, en un tipo de producción extensivo, vamos a decirlo así, o semi-intensivo, los peces reciben alimento primero del agua, el alimento natural, lo habíamos establecido. Fitoplancton, zooplancton, ellos ya comen en el agua. Y ahí hay un dato bastante particular, que quizás es otra gran ventaja de los peces si lo comparamos con otras especies. Ellos tienen un sistema de compensación muy bueno. Yo no les puedo dar de comer nunca a mis peces en el agua, no les doy de comer nunca. Ellos no se van a morir, pero no se van a morir porque no comen, les pregunto yo. No se van a morir porque no comen o no se van a morir porque tienen alimento natural de acceso inmediato. Es decir, ellos en su medio natural en el agua tienen los nutrientes, van a comer, obviamente no van a tener las tasas de crecimiento, no van a engordar tan rápido, no van a crecer tan rápido, porque apenas ese alimento le va a dar para mantener su nutrición básica, sus elementos de vida básicos. Si lo comparamos con ya sistemas de producción mucho más controlados, más intensivos, en donde ya el alimento depende totalmente del productor, ya no de un ecosistema natural, de producción natural, sino de pienso artificial, de alimento formulado y hecho. Aquí podemos clasificar esos alimentos de la siguiente forma: alimento natural, que es el que hemos visto; alimento suplementario, que es un alimento adicional que se le da al alimento natural, puede ser algún tipo de alimento balanceado, pero es suplementario a una alimentación natural. Lo que normalmente sucede en, los, en las pozas que tienen, por ejemplo, en Villamonte, en las comunidades de Piedemonte, los que producen pacuaya, tienen un alimento suplementario en realidad. Y el alimento completo. ¿A qué me refiero con alimentos completos? Lo habíamos tocado hace rato. Que se podría decir, doctor, que ya viene con todos los valores nutricionales que requiere para su desarrollo en Correcto, lo que es su alimentación. correcto, son alimentos, si vos querés darle el nombre de balanceados, es decir, que tienen todos sus componentes adecuados desde el punto de vista nutricional. Cuando hablo de componentes me refiero a sus componentes proteicos, a sus componentes de carbohidratos, de lípidos, de vitaminas, de minerales, aminoácidos, si ustedes quieren, que son los que constituyen las proteínas al final de cuentas. Es decir, es un alimento completo. Ellos solamente necesitan comer este alimento, más nada. No importa si el medio natural produce o no alimento vivo, alimento natural, no nos interesa. Puede ser un agua pobre, no nos interesa, porque al final de cuentas ellos reciben de forma exógena todos los nutrientes que necesitan para crecer. Así podemos darle una definición al alimento completos. Estos pueden ser de dos naturalezas: harinas y pellets. ¿Qué diferencia hay de esto a esto? Si ustedes me preguntan, hay una diferenciación del estado físico de la presentación. Sí.
Por ejemplo, si yo les doy pellets o algún tipo de alimento, algún tipo de proceso al alimento que se le haya dado que tenga volverlo bolitas, escamas o que le den un tamaño mayor que si uso harina, ¿hay alguna diferencia? Por ejemplo, si le doy a microalevines este alimento, ¿lo van a poder consumir? Pero nutricionalmente tiene todo lo que necesita ellos. ¿Pero van a poder comerlo? No, porque van a tener un tamaño diferente. En cambio, la harina sí lo pueden utilizar. Pero si yo les doy harina ya a peces grandes, ¿lo van a poder comer eficientemente? No. Mucho depende de los hábitos y de las características que tiene cada especie para eh, establecer la presentación del alimento. Enseguida lo vamos a ver más a fondo. Bueno, habíamos hablado del alimento natural. Aquí pueden observar eso. Ese es un estanque en Villamonte, en donde tiene el alimento natural. Las dafnias, las pulgas de agua. Incluso tienen especies de peces de talla menor, sardinas o algún otro tipo de especie así, que al final de cuentas en algún momento se puede volver alimento. Por ejemplo, el pacú tiene una conducta de tipo carnívora cuando es pequeño, cuando tiene tallas pequeñas, caza pequeños insectos, larvas de otros peces, los puede llegar a consumir. Y en esta fotografía, ¿qué pueden observar? Por ejemplo, tiene una tonalidad verdosa también, pero ¿esa tonalidad verdosa es de apariencia buena o no? Tiene una especie de capa flotante, verde, que no es más que fitoplancton muerto. Ya cumplió su ciclo, murió y es fitoplancton muerto. Esto tampoco es bueno, es decir, no es igual que este tipo de agua. Eso ya está en un proceso de eliminación de fitoplancton muerto. En ahí hay que recambiar el agua o cambiar parcialmente el volumen de agua para poder promover un crecimiento más saludable del fitoplancton, ¿ok? Al final de cuentas, esta es materia orgánica y la materia orgánica entra en un proceso de descomposición y al descomponerse libera gases. Y al liberar gases son gases nitrogenados que tienden a cambiar la química del agua y puede llegar a ser un factor negativo en el cultivo, ¿ok? Ahora aquí vamos a hablar ya específicamente de la producción. Si el alimento balanceado para los pollos o las ponedoras, ¿cómo es? ¿Qué contextura tiene? Es decir, yo agarro el maíz, agarro la harina de soya integral o cualquier otro ingrediente de mi ración. Los meto a un proceso de molienda, ok, ya los tengo molidos, hago un proceso de mezcla, de enriquecimiento, de repente le pongo algún núcleo nutricional especial, alguna cantidad de aminoácidos específicos, algunas enzimas sintéticas, algunas vitaminas, algunos antioxidantes que me permitan perpetuar más tiempo el alimento. Ok, y lo voy a tener así. Es alimento en polvo, ¿no es así? Y eso yo les doy a las ponedoras o a los pollos parrilleros. ¿Lo van a consumir? Les pregunto yo. ¿El alimento que reciben los pollos parrilleros es en polvo? ¿En harina? Sí, sí, claro, recibe. Pero aquí, si se dan cuenta, este alimento que ya está formulado, es un alimento balanceado, que ya está formulado, tiene todo lo que requiere esa especie, es sometido a un proceso de presión mecánica, con algún grado de humedad, en donde cambia la consistencia de este alimento de ser una harina a ser una estructura compacta, sólida. ¿Hay diferencia? A ese proceso se lo conoce como peletizado. Esta es una forma de peletizar muy artesanal, vamos a decirlo así. Se cambia ¿Y por qué yo hago eso para los peces? Es decir, ¿por qué no les doy la harina a los peces?
No agarro y la tiro aquí la harina en el agua. ¿Por qué no hago eso? No tendría un buen aprovechamiento. Claro, porque les va a costar a los peces comerla, porque está en polvo. Ellos van a buscar su alimento natural, su forma de alimento, que son semillas, son granos, son qué sé yo, frutos. Les va a costar, no va a poder consumirlo. Es por eso que el alimento tiene que tener una característica similar a su alimento natural. Y eso lo obtenemos a través del peletizado. Incluso este peletizado puede ser utilizado para otras especies. Claro que sí, hay alimentos balanceados para pollos que vienen ya peletizados, su aprovechamiento es más efectivo, siempre y cuando el tamaño del pellet, es decir, sea adecuado con la condición de la especie que le vas a dar y el tipo y el estado de crecimiento. Yo no le puedo dar un pellet, por ejemplo, a un pollo de este tamaño a un pollito, porque no lo va a poder consumir porque ya es un efecto de dimensiones. Sí puedo darle pellet más chiquititos, sí puedo darle harina en ese tiempo, a pollos ya de engorde les puedo dar pellet más grande porque ya tienen la capacidad anatómica de poder comerlo. ¿Ok? Bueno, no nos desviemos del tema. Aquí ese es un proceso de pelletizado del alimento. La transformación a través de un proceso mecánico simplemente con un poco de humedad que cambia la consistencia de harina a un elemento más sólido, más estable. Y aquí hay una pequeña diferencia. ¿Qué tiene que tener el alimento balanceado para que sea consumido en estanques? Hablando del cultivo de pacús. Que este pélex tiene que tener la naturaleza flotante. Tiene que poder flotar. Si no flota, yo tiro el alimento porque me ha pasado que hay unas líneas comerciales de alimento de forma experimental que lo tiran al mercado, en donde su flotabilidad es muy baja. Es decir, tiras el alimento y ¡fluc! Se precipita al fondo. ¿El pacú lo va a poder comer? No, porque él tiene conductas naturales que busca su alimento en la superficie. Él no va al fondo a buscar su alimento. Es decir, si yo tiro un pellet que no flote y que se te va al fondo, simplemente le estoy tirando un abono caro al agua, que no lo va a consumir. De repente estoy alimentando bagres o sábalos si es que hubieran ahí, porque esa es su conducta alimenticia en el fondo. Pero no al pacú. Es decir, este pellet tiene que tener la condición de poder flotar. Y es ahí donde interviene otro proceso. Este es el pelletizado. Ahora hablamos del extrusado, extruido o extrusado. Aquí está el pélex, pero la extrusión es un proceso diferente. Y partimos de acá, de la harina. Yo tengo la harina, generalmente en una tolva contenedora, tengo aquí la harina ya mezclada, preparada, y es sometida a un proceso de presiones muy fuertes, presiones muy elevadas, con temperaturas mayores a 110, 120 grados, donde esa harina es sometida a un proceso de presión mecánica muy fuerte. Eso hace que las moléculas de esta harina, las moléculas de almidón, los microenlaces químicos se rompan. Al romperse eso, yo estoy haciendo un alimento mucho más fácil de digerirlo, mucho más eficiente de digerirlo. Y al final de cuentas, aparte de que lo mejoro nutricionalmente a través de un proceso de extrusado, porque estoy rompiendo sus moléculas de almidón, yo le doy la connotación de que aumenta de volumen, aumenta de tamaño. Y al aumentar de tamaño, le da la connotación de flotar. Es por eso que el alimento balanceado para peces tiene que tener, especialmente hablando de pacús, tiene que ser extruido. El pélex es la presentación, como llega, pero el proceso químico, el proceso mecánico, físico que hay es el extrusado. ¿Me dejo entender? Tiene que ser extrusado. Le da la connotación de que puede flotar. Puede flotar y se lo ha mejorado nutricionalmente, es decir, es más fácil de asimilar. Hay alimentos extrusados para lecheras, para pollos, para caballos, que es un alimento nutricionalmente de mejor calidad.
Si yo puedo usar alimento extrusado para todas las especies, bárbaro, pero eso repercute un costo. No es lo mismo comprar alimento balanceado en harinas que alimento que haya pasado todo este proceso. Eso va a estar reflejado en el costo de compra final. Bueno, y ahí está el alimento de presentación. Habíamos hablado que es un alimento balanceado porque tiene cada uno de sus componentes esenciales adecuados y niveles necesarios para cada especie. Desde el punto de vista de proteína, desde el punto de vista de lípido. Por ejemplo, un estudio que se hizo muy bueno y que establece niveles de eficiencia mayor es la cantidad ideal de proteína y lípidos que debe tener esta especie. Con ese estudio tan simple se ha podido volver mucho más eficiente el aprovechamiento de alimentos y es bastante interesante que los niveles de lípidos y proteínas estén adecuados para esa especie. Con solo eso se mejora un 25, un 30% el aprovechamiento del alimento. Ahora, cuando yo les digo fuentes de proteína para las dietas, es decir, para la elaboración de los alimentos balanceados para los peces, ¿de dónde yo voy a sacar proteína? Partiendo desde el punto de que los alimentos balanceados que tienen harina de pescado son muy caros. ¿Qué otro punto o qué otra alternativa de poder conseguir esta proteína tengo yo? Habíamos hablado de cultivos de granos que son principalmente proteicos, como la soya. ¿De qué otro lado yo voy a sacar esa proteína necesaria? Por ejemplo, de despojos de mataderos, la harina de pluma, por ejemplo, se la puede utilizar, pero en términos reales, en piscicultura no es buena. La harina de pluma tiene otra estructura química diferente que no es asimilable en su totalidad por los peces. Es decir, yo puedo poner la harina de pluma en cierta cantidad de mi alimento y si le hago un bromatológico, me va a salir que sí, tiene esos niveles de proteína, pero es una proteína no asimilable por los peces. Es decir, de nada me sirve poner la harina de pluma si no va a ser asimilada en su totalidad por la estructura de las plumas, por la queratina, el queloide que tiene la pluma, no es asimilable. Las harinas de sangre, por ejemplo, sí, son muy buenas fuentes de proteína también. Y algunos otros tipos de cultivos son bastante interesantes para la obtención de proteína para las dietas. Aquí les decía, los criterios que debe tener el alimento balanceado para ser utilizado en la alimentación de peces. Primero, que sea rico. Los peces no comen y eso me ha pasado. De repente cambias la línea de alimento a otra, de menor valor o de menor palatabilidad y vas a observarlo. Los peces dejan de comer hasta que, bueno, tienen un proceso de acostumbramiento y porque la necesidad lo hace comer. Pero el alimento tiene que tener un buen sabor para el pez, para que lo consuma. Tiene que tener una textura adecuada, una presentación buena. Tiene que flotar. Si no flota, no nos sirve mucho para alimentar pacuces o peces que coman en la superficie. Y tiene que ser estable. Cuando nos referimos a estable, tiene que tener la capacidad de permanecer como una sola pieza un tiempo considerable como para que tenga la oportunidad del pez encontrarlo y consumirlo. Estos son los 4 elementos principales que uno busca en el alimento balanceado para cultivo de peces. Ahora, ya no hablamos tanto de nutrientes, sino de la alimentación, que es la serie de pasos, procedimientos y procesos que hay ya en la forma de dar de alimento. Por ejemplo, ¿cómo sé yo cuánto alimento tengo que suministrar a mi cultivo? Para eso tengo que conocer la tasa de alimentación. Enseguida vamos a referirnos a este concepto. Tengo que establecer cuántas veces al día le voy a dar de alimento a mi cultivo. ¿Qué tiempo óptimo es el necesario, el rango de tiempo para darles de comer? ¿Cómo se distribuye más eficientemente para que les llegue a todos? Al final de cuentas estamos hablando de muchos individuos en un espacio, donde hay que procurar que casi que la mayoría coman el alimento.
y el ajuste periódico. A esto me refería, es decir, aquí van a haber pellets que seguramente están extrusados, han sido sometidos a un proceso de extrusamiento, en donde hay pellets de diferentes tamaños, hay chicos, medianos y grandes, ¿correcto? ¿Lo pueden distinguir? Pellet grande, pellet mediano y pellet chico. Están en una estructura, tienen una presentación buena, tienen un color bastante interesante, eso me dice que hay proteína de origen animal en un volumen interesante. Obviamente que el color no es un patrón, pero bueno, al final de cuentas lo utilizo como tal, porque sí puedes utilizar mascarantes, colorantes o cualquier otro elemento ahí en la elaboración del alimento balanceado. ¿A qué se refiere con el tamaño diferenciado, jóvenes? Si yo le doy este alimento a un alevín, ¿lo va a poder consumir? No, porque su capacidad de bocado es chica, el tamaño de su boca es chico, no lo va a poder consumir, seguramente va a consumir el pez más chico. Si yo le doy pellet más chico a un pez grande, va a gastar mucha energía en buscarlo y comerlo, porque son más chicos. Es decir, el tamaño del pellet, la granulometría, el tamaño del pellet está en función al tamaño de la boca del pez. Yo no le voy a dar pellet grande cuando tiene boca chica, cuando está muy chico de tamaño, pero tampoco le voy a dar pellets chico a los peces que ya son muy grandes, porque ahí hay una pérdida en la eficiencia de alimentación. Va a gastar más energía comiendo grande o comiendo chico. ¿Me dejo entender? El tamaño del pellet tiene que estar en función al estado de crecimiento de mi cultivo. Aquí hablábamos de la tasa de alimentación. Si recuerdan sus clases de nutrición, un bovino adulto, sano, en condiciones normales, ¿cuánto consume de su peso vivo al día para estar saludable? ¿Recuerdan? ¿Será entre 5 a 8% de su peso vivo de materia verde? ¿4% de su peso de materia seca quizás? Cuando hablamos tasa de alimentación nos referimos a eso. La capacidad metabólica que tiene el individuo en función a su estado de crecimiento. Y eso es importante. Cuando un alevín es chiquitito o es bebé, y eso aplica también a otras especies, cuando son de tallas menores, cuando son más jóvenes, tienen su tasa de alimentación más elevada. Pueden llegar a consumir hasta el 15, 20% de su peso. Y esa tasa va disminuyendo en función crece el pez. Cuando es muy chiquitito, 15, 20, cuando es más grande ya va a bajar a 10, a 5, y seguramente va a llegar a su estado adulto comiendo el 1% o el 0.5% de su peso. Esa es la tasa de alimentación. ¿Me dejo entender? Ese es un elemento fundamental para poder yo formular alimentos balanceados, para poder darles de comer, conocer la tasa de alimentación. Y no hay muchos elementos que hacer, hay muchos estudios donde establecen la tasa de alimentación de los peces en función a su tamaño. 15, 10, 5, 3%, 1%, se dan cuenta que es inversamente proporcional al tamaño. Mientras más chico, su tasa es mayor. Va creciendo en talla, esto es el peso promedio en gramos, va disminuyendo. Ese es un elemento fundamental. ¿Ok? ¿Y cómo yo establezco la tasa de alimentación? A través de estudios, es decir, ya hay un montón de trabajos de investigación y muy buenos en donde han establecido estos ya son resultados de esa investigación científica internacional, es decir, eso ya ha sido probado y ha sido comprobado. Otro elemento fundamental en el que yo trabajo y hago para poder formular raciones o dar de alimentación es la biomasa. Una cosa es la tasa de alimentación, otra es la biomasa. ¿Qué entendemos por biomasa? A ver, compañeros. La materia orgánica viva. Si yo hago el siguiente ejercicio, agarro a Selena, a Quiroga, a Belén, a Noemí y a cada uno de ustedes,
los subo a una báscula y los peso. La sumatoria de todos estos pesos me van a dar un resultado, ¿no ve? Es decir, yo puedo calcular en términos de peso cuánto pesan todos ustedes. ¿Puedo hacer eso o no puedo? Sí, claro, puedo hacer eso. Y eso sería traducido como la biomasa. En términos de cultivo de peces y de cultivos de agua, todo se trabaja en función a la biomasa. ¿Cuántos kilos yo le puse a este estanque que, bueno, obviamente tiene una superficie X? ¿Cuántos kilos le puse acá? Eso es conocido como biomasa, el peso total de todos los individuos que están siendo criados y cultivados acá. ¿Cómo yo establezco la biomasa? A través de un muestreo. Esos muestreos se los conocen como biometría, es decir, saco una muestra de esta población, de la que tengo en engorde, al azar, los peso a cada uno de esos individuos, y al final de cuentas el peso promedio de esa muestra me va a dar un valor, por decirle medio kilo. Yo saqué 10 individuos y estos 10 individuos en peso promedio dieron medio kilo. Eso medio kilo lo extrapolo, lo multiplico por la cantidad total de peces que va a haber aquí. Pongámosle que haya habido 100. Este pesa medio kilo por 100. ¿Cuánto va a ser? Bueno, para que sea más fácil el cálculo, este pesó 1 kilo, que en peso promedio de la muestra, 1 kilo, y sé que hay 100. 1 kilo por 100, ¿cuánto va a ser? 100, es decir, hay una biomasa de 100 kilos. Ese es un elemento fundamental también para poder establecer. Yo sé que tengo 100 kilos en cultivo. Y aquí les dejo un ejemplo claro de cómo se calcula la biomasa, que es un elemento fundamental para saber cuánto yo les tengo que dar de comer a los peces. ¿Y qué hago yo con esa biomasa? Por decirle, acá tengo peces de 1 kilo, sé que ya son peces adultos. Su tasa de alimentación de estos peces va a ser 1 o 1.5 del peso. Y tengo una biomasa de 100, ¿cuánto será el 1 o 1.5 de 100 kilos? 10 kilos va a ser, o 10 punto algo. Lo estoy jalando así de memoria, no estoy usando una calculadora ni nada. Entonces yo sé que esos 100 kilos de biomasa diariamente van a consumir 10 kilos de alimento. Y yo tengo que darle esos 10 kilos de alimento. Si se dan cuenta, estoy usando la variable de tasa de alimentación. Sé cuánto consumen en comparación al peso vivo de ese ejemplar, que tiene 1 kilo. Sé que consume el 1%, el 2% de su peso. ¿Y cómo sé eso? Porque ya hay muchos estudios que establecen las tasas de alimentación. Esa tasa de alimentación solamente se ve modificada por la temperatura del agua. Cuando es más fría el agua, la tasa disminuye. Cuando es más caliente, la tasa tiende a ser mayor, pero bueno, esa es una variable que no la estamos analizando en este momento. Con esa tasa de alimentación y conociendo la biomasa total, el peso total, yo puedo establecer cuánto de alimento le voy a dar acá. Los pacuses tienen un efecto muy parecido a lo que yo he visto en los cerdos. Ellos pueden seguir comiendo, mientras yo le doy 10, 20, 30 kilos de alimento, y ellos van a seguir comiendo. Pero ya hay límites biológicos. Es decir, por más alimento que yo les dé, no van a asimilar ese alimento, sino va a entrar y va a pasar. Al final van a defecar, van a aumentar los gases acá, va a haber materia orgánica, de cierta forma van a fertilizar el agua, pero no van a asimilar ese nutriente, no van a cambiar ese alimento en peso. Y lo mismo que hacen los chanchos, ellos comen, comen, comen y no necesariamente aprovechan todo lo que comen. El pacú tiene el mismo efecto, el mismo fenómeno. ¿Queda claro, jóvenes? Biomasa y tasa de alimentación. Señorita Fernández, Margarita, ¿tiene alguna duda con relación a biomasa y tasa de alimentación?
Ok. Si se generara alguna duda o inquietud, también pueden hacérmela de forma privada o al finalizar la presentación, ¿ok? No hay ningún problema. Bueno, esto es lo mismo. Ahí estábamos hablando la relación estrecha entre la tasa de alimentación y la biomasa, lo acabamos de ver. Y esos son los factores importantes en cuanto a la formulación de alimentos, ya la alimentación, es decir, la puesta en práctica, la forma de cómo le vas a dar de comer. La tasa de alimentación, la biomasa y la cantidad de alimentos al día que le voy a dar. Si ya sé que yo le debo dar 10 kilos al día, ¿cuántas veces les voy a dar el alimento? Porque no es, al final de cuentas el aprovechamiento del alimento es mejor cuando se la separa en más frecuencias de alimentación. Es decir, en vez de darle una sola vez al día esos 10 kilos, yo le puedo dar 3 veces al día esos mismos 10 kilos fraccionados en 3 partes o en 2 partes. Se hace mucho más eficiente la asimilación así, que eso ya se conoce como frecuencia alimenticia. Es decir, esos 10 kilos se los voy a dar en por lo menos 2 veces al día, en las mañanas y en las tardes. Se vuelve mucho más eficiente la forma de cómo ese pez va a asimilar ese alimento. Y cuando se le da de comer, es la principal forma de uno evaluar el cultivo. Y eso lo ganas con el tiempo, lo haces con el tiempo, en su forma de ver cómo comen, con qué frecuencia, qué tipo de bocado, qué tan intensidad, qué tan intenso es la forma de alimentarse. Ahí puedes darte cuenta si algo anda mal en el cultivo, si no hay, si está la mortalidad elevada, vas a ver peces muertos, si hay mucha población, si hay falta de oxígeno, es decir, van a bajar su apetito, no van a ser tan voraces, no van a tener ese efecto de saciedad muy rápido. Es decir, en la alimentación, al final de cuentas diaria, uno puede evaluar el cultivo y, por supuesto, tomar medidas correctivas, ¿no? Cuando algún parámetro está fuera de lo normal. Presencia de enfermedades, sí, poder verlo. Y aquí estaba lo que les decía, la frecuencia alimenticia. Mientras más frecuencias pueda yo separarlas, es mejor. Y ahí hay una diferenciación entre alevines, peces de crecimiento o peces de engorde. Si se dan cuenta, cuando son más chiquititos, hay que tener más frecuencias. Eso ayuda a una asimilación mayor del alimento. No darle toda la ración en una sola dada, sino la separas en más. Por lo menos 2, ya cuando están en engorde o crecimiento, por lo menos 2 veces al día, 2 frecuencias tiene que darse. Los horarios. Es importante los horarios. Normalmente los peces no comen cuando el sol es muy fuerte. Cuando hay una radiación directamente en la superficie, ellos no salen a comer. Están en el fondo en aguas más frías, en aguas un poco más frías, porque tampoco es mucha la diferencia en 2 metros de agua, pero bueno, ellos están en el fondo. Normalmente las mejores horas para darles de comer, en lo personal a mí me gusta darles desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la noche. En alevinajes, en larvas, comen mejor de noche, yo prefiero darles de noche. Pero bueno, normalmente uno le da en las primeras horas del día, cuando sale, el sol no está fuerte, o al ponerse la tarde, ¿ok? Son las mejores horas para darles de comer. Pero cuando tenés un cultivo vigoroso, saludable, acostumbrado ya al alimento balanceado, a las horas que le des van a comer. Eso tampoco es una regla, digamos. Normalmente bajan un poco su frecuencia, su intensidad de alimentación cuando el sol está fuerte, pero después pueden comer alimentos las 24 horas del día cuando le den. Ok, jóvenes. Con esto finalizamos el tema número 5. La presentación del trabajo práctico está programada para el día lunes 7, un día antes de la próxima clase, así que nosotros vamos a desarrollar una sala debate, una reunión Zoom debate, en donde cada uno de los 6 grupos va
no diría exponer porque en realidad no es una exposición formal. En menos de 5 minutos van a explicar los puntos más importantes que han encontrado en su investigación, en función a preguntas que yo vaya a realizar, ¿no? Pueden participar todos los integrantes o un integrante de los grupos. A mí me gustaría que participen por lo menos 2 o 3 personas de cada grupo dando las respuestas, ¿no? Ok, jóvenes. ¿Alguna pregunta que tengan? Ninguna, doctor. Bárbaro, si tuvieran algún inconveniente. ¿Sí, Daniel? Ok, si tuvieran alguna pregunta con relación al tema o al trabajo práctico, me las hacen llegar, por favor, por inbox, ¿sí? Si no hubiese otro comentario, otras cosas, bueno, nos vemos la siguiente clase. Este tema lo voy a subir al aula virtual en minutos más, por favor, ¿sí? Van a poder descargarlo y verlo, al igual que el video. ¿Va a haber cuestionario? Sí, siempre hay retroalimentación, siempre después de cada tema hay retroalimentación. Ese cuestionario es una forma de calificación, no se olviden, ¿sí? Ok, jóvenes, si no hay ninguna otra pregunta, pues bueno, nos vemos el siguiente martes. Hasta luego, doctor. Doctor, hasta luego, doctor. Bye, bye.